Hoy, tras este largo periodo electoral que hemos tenido, retomamos nuestra mesa de expertos. Hoy es un día de análisis y también de valoración de todo lo que ocurrió en esta intensa jornada, este superdomingo. Nos acompañan Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernando, bienvenido. Y Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes, Maripaz. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias. Bueno, ha habido tiempo de sopesar resultados de estas tres citas electorales de ayer, municipales, autonómicas y europeas. Me gustaría que nos hicierais un primer titular, aunque fuera de 30 segundos. Margarita. Pues para mí lo más llamativo es el renacimiento o el fortalecimiento de los partidos tradicionales frente a la aclamada muerte del bipartidismo que se venía anunciando estos años atrás. Yo creo que lo más llamativo, al menos desde mi punto de vista, es este dato, ¿no? El de que un partido con los años de historia que tiene el PSOE sea el claro triunfador de los comicios de ayer y, bueno, pues la luz de esperanza quizá que se le abre al PP, ¿no? Creo que en este sentido las elecciones europeas son muy significativas también. Fernando. Todo se centra en el sentido que dice Margarita. Yo creo que efectivamente estas elecciones, las de ayer, los resultados, hacen que los extremos o que los partidos nuevos hayan salido un poco del cuadro político, que nuevamente PP y PSOE ocupen el escenario. Pero para mí, quizás, por decir algo, una reflexión muy general, es que ahora empieza la política de verdad. Nuestro sistema parlamentario exige diálogo, exige ahora pactos finos, y todo esto puede tener múltiples consecuencias que no son para ahora. Durante 4 años podemos ver muchas variantes de lo que empieza a ocurrir a partir de este momento. ¿Se podría decir que el PSOE es el partido, el gran triunfador de estas elecciones? Ha ganado las elecciones europeas en nuestro país, también ha ganado en 10 de las 12 comunidades y en una buena parte de ayuntamientos de toda España. Bueno, ¿a qué creéis que se debe este auge, este impulso del Partido Socialista? Bueno, yo creo que es muy importante el hecho de que hayan gobernado en la nación estos 10 últimos meses, ¿no? Realmente, si echamos la vista atrás, creo que nadie apostaría por el Pedro Sánchez de hace un año, que ya mostró su capacidad de rehacerse y de vencer las dificultades con su propia historia dentro del Partido Socialista, pero creo que realmente ese resultado, tanto el del 28 de abril, puesto que no tuvimos ocasión nosotros de comentarlo aquí, ¿no? Tanto el del 28 de abril como el de ayer es un resultado que, bueno, que avala su gestión y que avala su también apuesta por el poder, ¿no? Esa arriesgada jugada que él puso en marcha con la moción de censura le ha salido desde luego muy rentable. Y esto demuestra que gobernar también da votos, el poder se retroalimenta y, bueno, de alguna forma también da algunas herramientas para mantenerse, ¿no? Sin quitarle ni un ápice de mérito ni a Pedro Sánchez, sí, ni a su gobierno, ni al Partido Socialista, se la han puesto fácil, en cierta forma. Es decir, en la medida en que el Partido de Ciudadanos, el Partido de Rivera, cuando nace, en un momento dado, puede tener dentro del electorado del PSOE la posibilidad de captar votantes y al mismo tiempo un Podemos que nace muy fuerte, que más allá de Izquierda Unida era el contrapeso del PSOE, pues ocurren dos cosas. Una, que Ciudadanos se escora a la derecha de una forma muy impactante, lo que yo entiendo que hace que muchísimos votantes del PSOE que en un momento dado estuvo tentado a votar a Ciudadanos vuelva a la casa madre, y después que en Podemos la guerra civilista a la que nos tiene acostumbrada la izquierda radical o la izquierda del extremo, yo creo que al final ha pagado las consecuencias muy caro. Podemos está en el otro extremo, ha sido el gran derrotado, ha perdido peso en Europa, ha perdido prácticamente todas las alcaldías, menos la de Cádiz, que con el triunfo de Kichi, y también representación en muchas comunidades autónomas. Además de esas luchas internas a las que te referías, ¿por qué esta debacle de Pablo Iglesias? Porque tiene que haber también más componentes, no solamente las luchas entre ellos, ¿no? Yo creo porque Pablo Iglesias, yo creo que lo representa muy bien Errejón y Pablo Iglesias, ¿no? Son dos discursos muy distintos. Yo creo que Errejón en un momento dado intenta apostar por la socialdemocracia, convertirse en un fiel aliado del Partido Socialista o viceversa, y sin embargo yo creo que Pablo Iglesias y toda la corriente de andaluza, donde están los anticapitalistas, donde está la antigua Izquierda Unida, pues mantienen el antiguo esquema de la izquierda tradicional.
Y yo creo que a partir de ese discurso, de esos dos discursos, es yo creo que la razón del despiste del electorado. Es decir, el electorado al final no sabe si efectivamente votando a Podemos está votando una izquierda moderada, que es la que puede representar a Errejón, o si votando a Errejón lo que está es traicionando los postulados de la izquierda. Y eso es un clásico de la izquierda que al final hace que el PSOE en esa lucha intestina sea el que gane por inanición de... Bueno, está claro ¿no? que eso sí ha tenido un reflejo claramente en el Ayuntamiento de Madrid, con la salida de Manuela Carmena, precisamente por esa lucha interna, esa separación entre... Bueno, pero esa separación ni siquiera sumando, como bien se ha dicho, ni siquiera Madrid en pie, ¿no? No, ni los números, cierto, los números no dan, ni siquiera, aunque hubieran concurrido juntos, ni siquiera les daban para recuperar, para renovar otra vez el mandar en el ayuntamiento, ¿no? Yo creo también que algo de lo que ha sucedido con Podemos es un partido con una historia corta, a diferencia de lo que sucede con el PSOE. El PSOE es un partido de gobierno, indudablemente, y ha pasado por muchos avatares y por muchas vicisitudes a lo largo de su historia, y además a lo largo del tiempo que ha venido gobernando, no solo en comunidades autónomas, sino también en el gobierno de la nación. Y yo creo que el gran auge de Podemos, y aquí lo hemos comentado en alguna otra ocasión, un poco quizá paralelo al auge de Vox frente al PP, fue fruto del voto de castigo al PSOE en un momento determinado y del desencanto que el PSOE atesoraba en un determinado momento. Y Podemos fue el receptor de ese voto de descontento del PSOE en aquel momento. El PSOE estaba desgastado, el PSOE ha pasado una larga etapa en la oposición que le ha permitido rearmarse, bueno, no solo económica, sino institucional, una refundación dentro del partido, sus propias crisis internas, y esas crisis las han pasado en la oposición. Y durante ese tiempo Podemos se ha nutrido de ese voto adicional que venía del descontento del PSOE. Porque realmente, bueno, es lo que decía Fernando al principio, yo creo que España opta por huir de los extremismos, sean del sentido que sean. Y luego el suelo del Partido Socialista siempre ha sido en España un suelo muy alto. Bueno, ¿y cómo creéis vosotros que va a repercutir estos resultados en la negociación del futuro gobierno? Porque hay una cosa que está clara, ha perdido fuerza Unidas Podemos con estos resultados y bueno, ya no tiene el tirón que podría tener antes. De hecho, hoy Pablo Iglesias, de pasar a exigir casi a Pedro Sánchez un gobierno de coalición, ahora se queda en que está por la labor de ayudar al nuevo gobierno. Yo no sé si es bueno o malo. Es decir, yo no sé si hubiese sido mejor para Pedro Sánchez, desde luego hubiese sido mucho más fácil, un Podemos fuerte, donde, por decirlo de forma franca, hubiese habido intercambio de cromos. Tú me apoyas en estas comunidades autónomas y a cambio entras en el gobierno de Madrid. Al tener muy poco que ofrecer Podemos, obviamente un Podemos debilitado se convierte en una incógnita enorme. ¿Por qué? Porque sus votos o su abstención es necesaria para la investidura y en la medida en que están débiles, muy posiblemente hagan uso de esa investidura para hacerse fuertes. Pero si eliminamos a Podemos y nos quedamos con Ciudadanos, yo creo que el que tiene ahora mismo el gran problema es un ciudadano que no ha logrado el sorpaso, que no logra superar al PP, que necesita replantear su mensaje y que tiene que desde luego estudiar muy bien, y ya empiezan a hacerlo, cuál va a ser su actitud frente a un gobierno de Sánchez. Porque en todas, y con esto acabo, en todas... Hoy ya no hablaban de cordón sanitario al PSOE. Es que en todas las sumas, incluso para el gobierno de España, si tú sumas PSOE y Ciudadanos, te dan gobiernos de estabilidad. Hombre, realmente, respondiendo a la pregunta, parece claro que ya, digo que en honor a la verdad, el PSOE tenía el discurso de no concurrir, de no formar gobierno en coalición con Unidas Podemos antes de los resultados de ayer. Porque si bien es cierto que en las elecciones generales del 28 de abril Podemos ya había experimentado un descenso muy importante de votos, no se esperaba, creo, nadie este descalabro tan mayúsculo que ha sufrido en la jornada de ayer, ¿no? Porque digamos que las elecciones municipales tienen un alto componente del personalismo, de la cercanía del vecino e incluso ahí, donde se ha demostrado además que Podemos tiene una escasa articulación, una escasa vertebración dentro del territorio y que hay pues grandes zonas del
país donde no tienen esa implantación, pero realmente pues ha perdido mucha fuerza, ha perdido mucho protagonismo. Y si ya antes le resultaba difícil a Pablo Iglesias y prácticamente, bueno, salimos del día 28 insistiéndole a Pablo Iglesias en querer entrar en el gobierno desde el minuto cero, aunque con otras actitudes respecto al momento anterior, ¿no? Respecto al momento de la moción de censura, pero realmente pues ahora esa posición es muchísimo más débil. Pedro Sánchez tiene más fácil justificar pues un gobierno en minoría, justificar o negociar con Ciudadanos, como bien dices, una posible abstención o un pacto de gobierno o un pacto de investidura y bueno, en ese sentido va su llamada clara de ayer, ¿no? De todas maneras, 123 escaños son pocos, es decir, sí, bueno, al final el PSOE necesita abrir, y yo creo que el discurso de Pedro Sánchez anoche era ese, intentar abrir cauces de negociación a todas las bandas, a la banda del centro derecha, del centro izquierda. Ha vuelto a tirar también la caña a Ciudadanos. Claro. Colocar el cordón sanitario donde debe ser colocado, que es evidentemente con Vox, y hacer que las fuerzas constitucionalistas, las fuerzas centradas, pues sean las que al final, en un sistema parlamentario como el nuestro, insisto, pues se pongan a hablar y puedan crear programas de gobierno para 4 años, ¿no? Yo lo de los cordones sanitarios no me parece muy demócrata, ni hacia un lado ni hacia otro. Yo creo que en democracia hay que explorar todas las posibilidades y creo además que cuando los partidos llegan a los órganos de gobierno es realmente cuando se testa cuáles son sus actitudes y cuáles son sus idearios y cuál es la firmeza de su mensaje, ¿no? Realmente lo yo creo es que Vox ya no lo está enseñando. Bueno, hace ya tiempo que se está enseñando. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que todavía no se ha visto. Bueno, estábamos diciendo que uno de los bastiones importantes, un símbolo, era el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena, que ya ha sido perdido por Unidas Podemos. Y la Comunidad de Madrid también. Por la confluencia, la Comunidad de Madrid. Bueno, será José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, quien, reeditando el pacto, el acuerdo a la andaluza, casi con toda seguridad, gobernará. Como decimos, ha sido un fuerte revés para Podemos, pero por contra sí le ha dado muchísimo aire al Partido Popular. Pablo Casado parece que al conseguir estas dos plazas importantes, tanto la del Ayuntamiento como la de la Comunidad de Madrid, bueno, pues le ha dado un poquito de alas que en principio parecían cortadas por los malos resultados, porque no podemos olvidar que son los peores resultados del Partido Popular, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento, y sin embargo van a poder gobernar casi con toda seguridad, ¿no? Y van a poder gobernar precisamente en un pacto a la andaluza, que lo llaman ahora, para nuestra desgracia. Y para mí una imagen es tan importante. Madrid al final es importante, es decir, por más que digamos que el centralismo, etcétera, está muy bien, pero Madrid es mucho gobierno, Madrid es empresa, Madrid es muchísimo dinero, Madrid es muchos millones de habitantes y al final es la capital del Estado español. A partir de ese momento Madrid cuenta, y a Pablo Casado anoche lo salvó, y además estuvo muy simpático porque viendo la noche los periodistas estaban en la sede en Génova, allí no había nada preparado y de pronto a partir de las 11 de la noche montaron una tarima improvisada para que pudiese salir a decir hemos ganado. Pero sí es cierto una cosa en el PP. El PP al final, y eso lo llevo yo defendiendo hace mucho tiempo, es la casa madre de la derecha. Y querámoslo o no, ya le ha arrebatado en muy corta semana la mitad de los votos a Vox, y hace que Ciudadanos no consiga dar el sorpaso. Al final el PP, creo que efectivamente, como dice el propio Pablo Casado, tendrá que refundarse, tendrá que lanzar su propio mensaje, tiene tiempo para hacerlo. Sí, hoy decía Pablo Casado que si la derecha no se refunda, reconocía que había surgido esa fuerza, la de Vox, a la derecha del Partido Popular, también el asentamiento de Ciudadanos, y que si no había una refundación de la derecha, centro-derecha, pues que las próximas elecciones también la iban a perder. Pero es que eso era un clamor, porque realmente, digamos que el balón de oxígeno a Pablo Casado era necesario para saber si continuaba el propio liderazgo de Pablo Casado dentro del partido. No se puede perder la perspectiva de que la crisis en el PP ha venido a partir de la moción de censura. Y ese tiempo que, según comentaba yo antes, tuvo el PSOE para rearmarse y para asentar su liderazgo y para establecer sus estrategias, es el tiempo que no ha tenido Pablo Casado al frente del PP. No digo con esto que se vaya él a consolidar o no, el tiempo lo dirá, pero evidentemente el resurgir de ayer, digamos, una ganancia de 700.000 votos frente a los resultados del 28 de abril, le daban ese balón de oxígeno que él necesitaba dentro de su partido y para lanzar este mensaje, porque realmente, bueno, pues ahora empezaremos a ver cómo es Pablo Casado como líder, cómo es Pablo Casado gobernando en lugares importantes como es este, la Comunidad de Madrid muy probablemente, como es el Ayuntamiento
Ayuntamiento de Madrid y como pueden ser pues hasta 5 de las capitales andaluzas, ¿no? Que ese era otro de los titulares que a mí me gustaría destacar del día. Realmente el referente que ha supuesto el caso de la autonomía andaluza, tanto en positivo como en negativo para los grandes partidos, tanto el día de las elecciones generales como en el día de ayer, porque no se nos olvide, aquí recuerdo que en otra mesa anterior Fernando decía, bueno, ojo, el modelo andaluz puede ser la cara inversa del espejo, ¿no? Puede ser algo a imitar o puede ser algo a rechazar o a precaverse contra ello, ¿no? Y realmente en las elecciones generales vivimos eso. La gran llamada, viene la ultraderecha, vamos todos a la calle y la izquierda ha sabido explotar también eso. Entonces realmente ahora llega el momento en el que en las autonomías donde se reedite pues con las características de Andalucía o en las autonomías donde realmente entre Vox en el gobierno, porque también lo ha anunciado así Santiago Abascal, ¿no? Que realmente no se va a conformar con las mismas condiciones en todos los lugares, ni con que se les orille un poco como los apestados de la ecuación. Y además en el caso de la Comunidad de Madrid ya ellos piden formar parte del gobierno, ¿no? Hombre, porque realmente la diferencia de votos que tienen es mínima. Es duro admitir que a Vox al final lo hemos blanqueado. Es decir, hemos dado todos por supuesto que la Comunidad de Madrid la va a gobernar Vox, Ciudadanos y PP. Y a Vox le damos cartas de naturaleza y entra como en la ecuación. Ciudadanos dice que eso está por negociar todavía. Eso también lo dijo en Andalucía. Bueno, pero el número de votos es muy significativamente. No se nos olvide, e insisto en eso, y que la política es muy larga y que la política tiene sus tiempos y que son 4 años, que Gabilondo con Ciudadanos podría montar gobierno en Madrid. Sí, sí, y a lo mejor ocurre. Y lo podría hacer tanto en el ayuntamiento como lo podría hacer en el gobierno de Madrid. Sí, está claro. En el ayuntamiento le saldría si hay una abstención. Es más complicado, pero bueno, estamos hablando de probabilidades. Está claro que para llegar a ese gobierno hay que pactar primero y llegar a acuerdos entre los distintos partidos. Bueno, situación también especial que me gustaría que comentáramos es la del Ayuntamiento de Barcelona. Era otro ayuntamiento del cambio. Ada Colau, de En Comú, una de las corrientes de Unidas Podemos, pierde también la alcaldía a favor del independentista de Esquerra Republicana, de Ernest Maragall, que ha ganado en votos, aunque empata en concejales. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis? ¿Le ha pillado también la corriente de esa debacle, de esa desintegración de Podemos al Ayuntamiento de Barcelona? ¿Es un triunfo de los independentistas? Porque de hecho, pero Junts per Catalunya sí ha retrocedido en votos. Ha retrocedido en votos y tienen ahí una pugna importante y al final, si miran las europeas, al contrario, ¿no? En Cataluña gana el partido, por así decir, de Puigdemont y pierde el partido de Junqueras. Yo creo que es un mal síntoma para todos el hecho de que al final un partido independentista ocupe la alcaldía de una ciudad vital para el Estado español, para España, como es Barcelona. Y Zeta mismo hoy ha dicho, y yo creo que en cierta forma con cierta revancha, en la medida en que le impidieron ser presidente del Senado, ha dicho que van a hacer todo lo posible y todo lo impensable para que un independentista ocupe la alcaldía de Barcelona. Yo creo que Colau al final tendrá varios problemas. Hay dos. Uno, de gestión. Estoy convencido que al final los ciudadanos en sus elecciones municipales votan la gestión que se hacen desde los ayuntamientos. Y hay otro, que es su indeterminación o su indefinición frente al independentismo. Y eso al final lo acabas pagando. Cuando tú juegas a todas las cartas, juegas a todas las bandas, pero no se sabe exactamente dónde está, no eres claro, no eres consecuente con un tema vital como es ese para el Estado o para la situación en Cataluña, yo creo que al final eso tiene un coste. Bueno, estamos ya casi en los últimos minutos. Dos reflexiones. Ciudadanos ha subido, pero no ha conseguido el sorpaso que preveía al Partido Popular. Vox también se ha introducido en ayuntamientos y en comunidades autónomas, pero sin embargo no tanto como preveía él también, el propio partido, porque pensaba que iba a ser determinante en muchos más municipios españoles. Pero yo creo que un poco ahí ha vivido del resultado de las generales. Si Vox hubiese tenido un resultado muchísimo más aplastante en las elecciones generales, probablemente eso hubiera contagiado a los resultados de ayer. Como no ha sido así, pues creo que parte del voto del PP, fundamentalmente, que fue a Vox en su momento, ha regresado a la madre. Y antes de finalizar, yo no me resisto a comentar, y supongo que eso nos dará para mucho en las semanas siguientes, el problema que se nos viene con el hecho de que Puigdemont sí haya ganado un sitio en las europeas. Bueno, una última reflexión sobre las europeas, porque va a ser un tema que abordemos en nuestra mesa de expertos el próximo jueves, dedicado a Europa, con lo cual hoy una mínima valoración. Europa, para mí, está sana.
Es decir, el populismo llega al 20 y tantos %, no es determinante, y al final hay además una corriente joven, ecologista, que hace que se introduzca ahí un partido de valores y de principios, como puede ser pues, el del respeto al medio ambiente, que va a tener que negociar con liberales, con conservadores y con socialistas, que al final es el gran grueso de la Cámara. Yo creo que Europa tiene esperanza a pesar del Reino Unido. Bueno, y que Europa es socialista y conservadora porque 10 millones de votos de los españoles para las europeas, nada más y nada menos, han ido al PP y al PSOE, evidentemente. Y el gran éxito del PSOE en Europa, hombre, por supuesto, con sus 20 diputados como un grupo más importante. Bueno, pues lo dicho, de esto hablaremos y también de ese euroescaño de Puigdemont que ha conseguido en estas elecciones. Hablaremos el próximo jueves en nuestra mesa de expertos dedicado a Europa. Fernando Álvarez Osorio, Margarita Castella, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos ahora una pequeña pausa para publicidad y enseguida Ángel Gámez y su equipo nos trae la actualidad deportiva. Nosotros volvemos con un nuevo avance informativo a las 6:15. Hasta luego.